que le hicieron. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie que hemos llevado a cabo y vamos a terminar, Dios mediante, con el primer pétalo del tulip, la depravación total o la corrupción radical. Vamos a terminar hoy con esta enseñanza. Para el siguiente domingo, Dios mediante, entraremos en el siguiente pétalo, que sería la elección incondicional. Yo los invito a ir a buscar en el libro de Romanos, que es donde hemos leído al inicio de este primer pétalo, Romanos capítulo 3, que nos habla acerca de la corrupción del ser humano, de esa radiografía que hace el apóstol Pablo acerca de la condición del hombre. Cuando hablamos de hombre nos referimos también a la mujer, o sea, indistintamente del sexo, el hombre tiene una corrupción llamada pecado y por eso se porta como se porta. Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 18, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Me pueden sentar los que están de pie? Bien. La depravación total o corrupción radical. Cuando nosotros presentamos a alguien que no conoce la doctrina de la gracia o la está oyendo, siempre tiene prejuicios de por medio, ¿no? Prejuicios que lo condicionan, bien sea a escuchar o no a escuchar. Una de esas dos cosas van a suceder. Cuando usted le menciona a alguien la doctrina de la gracia, una de esas dos cosas van a suceder. O va a querer escuchar o no va a querer escuchar, que es la mayoría de las veces. Dicen, no, eso es antibíblico, eso es herejía, eso es herético, eso no tiene eh, cabida alguna en las escrituras, porque Dios es amor. Siempre le van a salir con eso, Dios es amor. Y si es cierto, Dios es amor, sí o no, pero también es un Dios de misericordia y justicia. Y Él actúa en esos dos atributos, es misericordioso y es justo. Si aplicara uno más que el otro, entonces o todos serían salvos o todos estaríamos condenados. Porque Dios, en la medida que es amor, también es misericordia y justicia. Sí, entonces siempre va a haber una condición que les va a llevar a esa persona a no escuchar, a escuchar o a no escuchar. Y es allí donde se presentan los malos entendidos, y de eso vamos a hablar hoy. Lo que enseña la doctrina de la depravación total o corrupción radical de la humanidad y lo que no enseña. Hoy vamos a despejar algunos mitos en cuanto a esto. Vamos a despejar eso. Y vamos a ver en la luz de las escrituras cómo muchas de esas cosas que se dicen que no son ciertas tienen base bíblica cuando nosotros enseñamos la doctrina de la gracia. Entonces, porque ese es el común denominador. Siempre van a citar o a expresarse por lo que han oído de otras personas, pero nunca se van a la fuente. Cuando nosotros tenemos dudas sobre algo y no estamos seguros de afirmarlo o negarlo, en cualquiera de las dos condiciones debemos siempre ir a la fuente. Cuando nosotros tenemos dudas si la Biblia dice algo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Le preguntamos al vecino, le preguntamos a la pareja, le preguntamos a un intelectual, ¿a dónde vamos? A la Biblia. Igualmente, cuando hablamos de la doctrina de la gracia, ¿a dónde debemos ir? A la fuente de los que han desarrollado. Y eso está a disposición hoy en día con la tecnología, ¿no? Pueden leer los cánones de Dort, pueden leer las diferentes confesiones. Eso no es algo que no está oculto, pero siempre hay un prejuicio, ¿no? Y entonces allí es donde uno, con la sabiduría que nos da Dios, debe tener esa capacidad, o debemos tener esa capacidad, bien sea que nos escuchen, y si no nos escuchen, pues simplemente démosle la razón a ellos,
Y digamos que, o sea, para no entrar en contienda, porque siempre, de hecho, a mí me ha pasado en las redes sociales, cuando yo explico una cosa y no me entiende, yo vuelvo a comentar, yo me entiendo, y yo digo, bueno, lo que usted diga. Y ahí muere la otra persona, no contesta más nada. Piensa que ganó, pero resulta que yo estoy apagando el juego. Sí, porque no siempre uno siempre no puede ganar todo. O sea, uno quisiera tener la razón porque la Biblia nos apoya. Pero la realidad está en que siempre va a haber oposición. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Ganar un debate o perder un amigo? La Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con los demás. Y si en ese momento depende de nosotros perder, para estar en paz es mejor perder y estar en paz. Hacer lo que dicen las escrituras, no imponer nuestra visión. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a aprender qué enseña la doctrina de la gracia y qué no enseña la doctrina de la gracia. Y finalmente vamos a reflexionar en cuanto a algunas cosas que nos van a dar mucha más luz cuando vayamos a presentarla. Bien, ¿qué enseña la doctrina de la depravación total? Para los que anotan. 1. La doctrina de la depravación total enseña que Dios creó al hombre bueno y recto. Partimos de allí. Nosotros nunca negamos que Dios hizo el todo perfecto. Eso nunca lo van a encontrar en ningún libro acerca de teología reformada, en ninguna confesión de fe. Todo lo contrario, afirman que Dios hizo al hombre bueno y recto. Génesis 1:31 nos dice que Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y eso incluía al hombre. Génesis 1:31. También nos dice Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se desvió, y una vez que se desvió, buscó muchas perversiones. Y también enseña que la consecuencia del mal en el hombre es producto del resultado directo de la desobediencia de Adán. Eso enseña la doctrina de la gracia. Enseña que Dios hizo al hombre bueno y recto, y también enseña que todo el mal del pecado que vemos en la actualidad es consecuencia del error, de la desobediencia de Adán. Génesis 3, del 1 al 19, nos muestra las consecuencias que eso trajo a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo primero que enseña la doctrina de la depravación total? Que Dios hizo al hombre bueno y recto, y que el resultado de la desobediencia de Adán es lo que nos trajo los males hasta el día de hoy. Por allí empezamos. Fíjense, la Confesión Bautista del año 1689, en su capítulo 6, que habla de la caída del hombre y su castigo, dice de la siguiente manera, en el primer párrafo. Si bien Dios crea al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, es decir, sin ninguna violencia, a Adán no le pusieron una pistola en la cabeza cuando Eva le dio el fruto prohibido, simplemente lo hizo voluntariamente, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, el cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto, disponiéndolo para su gloria, allí termina, disponiéndolo para su gloria. Recuerdan que nos vimos en Efesios 1:7 que Dios, cuando dice que nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo, en Efesios 2:7 dice que lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia. ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Y se acuerdan que dijimos que si Dios recibe gloria en la elección de sus escogidos, no por no escoger a otra persona no va a disminuir su gloria. ¿Se acuerdan de ese que hablamos de eso? Lo que estuvieron aquí presentes. Porque Efesios 2:7 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado. En el versículo 6 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y hablábamos que cuando Cristo resucitó, también resucitaron sus escogidos, tanto del antiguo pacto como los del nuevo pacto, como los que han creído hasta el día de hoy y los que van a creer, y que la única diferencia entre la resurrección de Cristo y la nuestra, espiritualmente hablando, es de tiempo.
Bueno, dice el versículo 7 de Efesios 2, que eso lo hizo el Padre para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea que él muestra gracia salvando a uno, pero no porque no salve a otra persona, disminuye su gracia. Bueno, hay otra parte que nos quieren hacer hacer ver a nosotros como que presentamos a un Dios monstruoso, como que presentamos un Dios violento, un Dios inmoral, un Dios sádico. Eso se lo van a encontrar en las redes sociales, porque nosotros decimos que Dios en cierta medida permitió el pecado. Ojo con lo que voy a decir, estoy muy cuidadoso con lo que lo que voy a decir. Voy a tratar de explicarlo lo más que pueda, que sea muy claro, ¿no? El asunto es el siguiente: todos nuestros hermanos en la fe, independientemente de su postura teológica, todos tenemos una dificultad cuando queremos explicar el asunto del mal a la luz de un Dios bueno y justo. Todos tenemos la misma dificultad. Llámese pentecostal, llámese bautista, llámese reformado, todos tienen la misma dificultad y todos van a caer siempre en lo mismo. Todos, al explicar el asunto del mal, porque explicarle a un ateo por qué existe mal en el mundo, si Dios es bueno y Dios existe, esa es una dificultad que cualquier cristiano se la va a encontrar. Ahora, lo asombroso no es que Dios sea bueno y existe mal en el mundo. Lo asombroso es que siendo el hombre malo, Dios permita algo bueno. Esa sería la manera de voltear el arepa, ¿no? No es que cómo es que si hay un Dios bueno permite mal en el mundo. Bueno, la contraparte sería cómo es que un Dios bueno permite que en el mundo malo hayan cosas buenas. Pero todos tenemos siempre la misma dificultad. Entonces, una de las cosas que dice aquí es que cuando el hombre pecó, dice la confesión de fe, agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo permitir, habiéndose propuesto, disponiéndolo para su gloria. Es decir, en la caída del hombre, Dios fue glorificado también. Eso nos revienta el cerebro, nos vuela los sesos, como dice por allí un personaje, nos vuela la masa encefálica, pero tenemos que reconocer que cuando Dios crea al hombre, y lo dice la Biblia, ya Dios había visto la caída del ser humano. Es más, Pedro, 1 Pedro 1 del 18 en adelante dice que Cristo había sido predestinado para padecer en la cruz desde antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo no había sido creado y ya Cristo iba a morir. Todo eso pasó en la eternidad. Todo eso fue el decreto eterno de Dios que ocurrió en la eternidad. Vamos a ver algunos versículos sobre eso, ¿no? Entonces, entender que al crear el Dios al hombre, vamos a tener que llegar a la misma pregunta. Si sabía que iba a pecar, iba a caer, ¿por qué lo creó? Ese es un dilema que todos los cristianos tienen. ¿Verdad? ¿Qué? Que si yo sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué? Ah, bueno. Vámonos al... Bueno, vámonos a Romanos allí donde estamos, Romanos 11, porque el asunto está que a veces uno queriendo filosofar, que no es que es malo la filosofía, ¿no? Porque eso ayuda a pensar. El asunto es cuando sacamos a Dios de la ecuación. Hay áreas en la teología donde la filosofía entra y nos ayuda a pensar y a razonar y resolver la situación. El asunto es que cuando queremos ser el consejero de Dios, ahí es donde llega el asunto. Romanos 11 del 32 al 34, un versículo que a mí me da mucha emoción en el sentido de que me alumbra mucho. Yo recuerdo que cuando estuve en la radio, vi una serie sobre el libre albedrío y el último capítulo de esta serie terminé explicando este versículo. Y no sé si... pero yo sentía que en el ambiente a alguien le estaba llegando esa palabra. O sea, así como cuando uno está predicando, que uno dice, oye, esto le está llegando a alguien está escuchando. Bueno, lo mismo me pasaba allí en ese momento. Romanos 11, 32 al 34 dice de la siguiente manera: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice el 35. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Hay una versión que dice en este versículo 35. ¿Quién le prestó a Dios para que Dios se vea obligado a pagar?
Dice otra versión, creo que la Biblia de las Américas, que dice así. Entonces, dice el 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables. ¿Quién entendió la mente del Señor? Es la pregunta que se hace el apóstol Pablo. ¿Quién lo entendió? ¿Quién fue su consejero? Nadie, la respuesta es nadie. Y entonces él concluye diciendo, porque el 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la respuesta que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a esa situación del por qué la caída del hombre si Dios ya sabía todo. Sus pensamientos son inescrutables, son profundos. No podemos darle consejos a Dios. Entonces tenemos que concluir, como dice el apóstol Pablo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y consolémonos con eso de que Dios es el soberano y tiene control de todo. Yo por lo menos yo consuelo en estas palabras para explicar el problema del mal. O sea, yo no puedo ser consejero de alguien que está muy superior a mí. No puedo, o sea. Yo soy el que debe aprender. Es como dice un pastor, que allí mismo en Romanos, cuando habla de la vasija de barro, dice que Dios hizo unos vasos para honra y otros para deshonra. Hay una versión que dice que Dios hizo unos vasos decorativos, de lujo, y otros vasos para desecho, para echarle la basura. Cuando la Biblia dice vaso de deshonra, se refería a una vasija que se utilizaba para echar la basura. Eso lo dice la Biblia. Ajá. ¿Y cómo se puede distinguir de un hombre, o sea, que haga maldad, que está poseído, no, el diablo por su propia maldad? Eso lo vemos más adelante. Porque todo el mundo le quiere echar la culpa al diablo y no quiere asumir su responsabilidad. Incluso nosotros los cristianos caemos en eso. Bien, fíjese lo que dice Hechos 2:23, hablando de Cristo. Y este es uno de los versículos que cuando yo lo leí de manera abierta, es decir, sin que nadie me influenciara, me convenció acerca de la doctrina de la gracia. Este fue uno de esos versículos que Dios usó. Hechos 2:23, el contexto es el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo a los creyentes y empiezan a hablar en diferentes idiomas, no rabasaya. Sí, para los que vayan a ver el video por ahí. Era en idioma, el contexto lo dice. Partos, elamitas, medos, árabes, cretenses, los judíos más allá de Cirene. Eso era lo más alejado en el norte de África. Dice Hechos 2:23. A hablando Pedro de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Eso sucedió antes de la eternidad, antes de la creación. Dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de la presencia? Que la presencia es lo que Dios vio que iba a pasar en la creación. Tanto en la creación como en individuos, como en las personas. Bueno, en la presencia de Dios, ya Cristo había sido entregado. Allí mismo en Hechos, capítulo 4, 27 al 28, está la defensa de Pedro y Juan ante el concilio cuando es sanado el cojo de la puerta de la hermosa. Dice el versículo 27 y 28. Dice de la siguiente manera: están aquí orando los discípulos para ser fortalecidos porque la persecución se les avecinaba. Recuerden que le habían prohibido a ellos hablar y ellos están orando. Y dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuando tu consejo y tu mano había determinado antes que sucediera. Así como Dios previó la caída en la humanidad, también había determinado que Cristo padeciera. Eso es algo que a nosotros nos vuela la masa espálica, como dicen los rabacucos. Pero es lo que dicen las escrituras. Es lo que dicen las escrituras. O sea, cuando nos vengan a querer decir que Dios es autor del pecado, porque así nos lo van a decir, usted respóndale y dígale estos versículos que ya Cristo había sido entregado y había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Y si no entiende, bueno, si te lea Romanos, capítulo 11, 33 en adelante, para ver si así un poquito llega a entender. Porque el asunto está que nosotros queremos establecer el estándar de justicia y el estándar de justicia no es humano, sino divino. Y la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Esa es la diferencia. Nosotros queremos ser el consejero de Dios. Imagínense. No lo dicen de esa manera, pero es la actitud del ser humano. Si antes de la caída el hombre quiso ser como Dios, que fue el engaño de la serpiente a Eva, después de la caída no podemos esperar algo mejor. O sea, se va a maximizar ese deseo de querer ser como Dios. Entonces nosotros tenemos a ser dioses de Dios. O sea, queremos ser Dios por encima de Dios. Esa es la tendencia del ser humano. Querer ser más que su creador. Como dice el pastor Miguel Rufat, al vaso se le subió el barro a la cabeza y se le olvidó que existe un alfarero, que es el que moldea la masa. ¿Sabes? Y ese mismo alfarero hace unos vasos para honra y otros para hacer desecho. De la misma masa. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con Dios de que de esa misma masa nos apartó a nosotros. Porque somos de la misma masa de los que no creen. Somos iguales, no hay ninguna diferencia, no hay jactancia alguna. Por eso la Biblia dice que la salvación es por obras para que nadie se gloríe. Bien, entonces lo que enseña la doctrina de la depravación total en primer lugar es que Dios hizo al hombre bueno y recto y que el problema del mal en el hombre es consecuencia directa de Adán. ¿Preguntas hasta acá o comentarios? Que hablaba de las cosas que ocurrían por eso 2 veces. Porque ya el Señor ya las vio y después, cuando ocurrían, ahí ya eso es como un acontecimiento. Hay una palabra también que dice que nada acontece sin que haya sido manifestado por Dios, y evidencia de que ya Él lo vio antes. Y si por lo menos para cada uno de nosotros nos da como una alerta para que nosotros estemos pendientes de lo que ocurre después. Amén, sí. Amén. Fíjese, termino con esto, este primer punto, ¿no? ¿Se acuerdan de Job cuando le suceden las calamidades, que pierde sus hijos, pierde sus bienes, y la esposa le dice, maldice a Dios y muérete? ¿Cuál fue la contestación de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Decidiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no. Fíjese, Job está diciendo que lo malo también viene de Dios. El asunto es qué estándar de justicia aplicamos, si es el de Dios o el del hombre. Si es el del hombre, vamos a encontrar que Dios es un Dios extraño. Si aplicamos el estándar del hombre. Entonces, Job te está diciendo que tanto lo bueno como lo malo viene del mismo Dios. Ahí hay un misterio que no podemos llegar a comprender quizás en nuestra vida. Dígame, hermano Níger. Bueno, porque es para gloriarse Él. Porque siempre la gloria va a ser de Él. Allá en la persona sí lo ven de otro punto de vista. Sí. No es como malvado, no es como malo. Y estamos claros que siempre va y lo subió Cristo. No tenía pecado. Sí. Imagínense ustedes lo que estamos en la tierra. Pero todas las cosas son para un bien. Lo veo como también como pensamiento que es un ejemplo para que nosotros veamos y corregamos ese tipo de acción. Sí. ¿Más nervio? Como un pellizco para que vean algo así. Hay cosas malas que nos ocurren, pero lo que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjese, de lo malo, Dios nos moldea nuestro carácter. O usa la maldad para moldear nuestro carácter, que fue lo que le pasó al apóstol Pablo, cuando hablaba del aguijón. Porque él era un hombre propenso a que el conocimiento que él tenía y que había adquirido cuando conoció a Cristo se le subiera a la cabeza y creerse más que los demás. ¿Qué hizo Dios para controlar a Pablo? Permitió que un mensajero de Satanás lo golpeara. Entonces Dios usa la maldad de Satanás para hacerle bien a Pablo. Es otro misterio de Dios que no vamos a entender nunca, porque Dios usa el mal para hacernos bien a nosotros. Eso no puede... ay. Sí, entonces, el problema del mal siempre va a ser una dificultad para los cristianos contestar, siempre. Pero confiemos en que por él y para él son todas las cosas. Bien, segundo punto. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la depravación total? Enseña que la responsabilidad por el pecado del hombre no recae sobre Dios, que es la interrogante que presentó la hermana América,
Santiago 1:13 al 15. Este texto es muy conocido, pero que a veces como que pasa por alto a la hora de asumir las responsabilidades. Y entonces decimos como un asesino de los años 80, creo que fue que lo dijo, que hizo popular una frase: el diablo me obligó a hacerlo. Supuestamente estaba poseído y entonces asesinó a unos cuantos y esa fue su justificación: el diablo me obligó a hacerlo. Sí. Santiago 1:13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es deseo. ¿Y qué enseña la doctrina de la depravación total? Que el pecado de Adán afectó al resto de la raza. Es decir, todo ser humano nace con una condición pecaminosa y esa condición pecaminosa lo lleva al pecado. Entonces, cuando el hombre peca, no es porque Dios lo incita a pecar, sino que peca porque está manifestando su naturaleza corrupta. No sé si contesté su pregunta con eso. O sea, el problema de cuando uno actúa pecaminosamente, llámese hijo de Dios o no, lo hace porque eso está dentro del ser humano. No podemos olvidarnos de eso, porque si no, nunca vamos a reconocer que fallamos. Es como esto, la persona que no tiene a Cristo. Hasta que la persona que no tiene a Cristo no reconozca que es pecador, que está bajo condenación, que es reo de muerte y que necesita de un Salvador, no va a pasar nada en su vida que sea positivo. De repente tiene guardado lo que está ahí dentro de su corazón y sigue haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Yo te digo que no dices, no, que el diablo no es total. No, es mismo de su propia naturaleza que tiene eso guardado. Hasta que no renuncie a eso. Hasta que no reconozcamos que el mal está en nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, no podemos vencer el pecado. Con la ayuda de Dios, por supuesto. no sé si han visto. Sí. Y la Biblia dice en Romanos 6 que nosotros ya no estamos esclavos al pecado. De hecho, estamos muertos al pecado para que vivamos conforme a la justicia. O sea, que no debe considerarse un cadáver espiritualmente en cuanto al pecado. El pecado ya no nos esclaviza a nosotros. Nosotros ahora tenemos el poder en Cristo Jesús para vencer el pecado. Pero cuando se puede vencer el pecado, cuando reconocemos que el mal está en nosotros. Y no echarle la culpa a nadie, no echarle la culpa a la pareja, no echarle la culpa a los hijos, no echarle la culpa al jefe que te saca la piedra en el trabajo. Esos son simplemente instrumentos que Dios utiliza para moldear el carácter de uno. Hasta que cuando vemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, que es lo que dice Romanos 8:28, el texto que la hermana él visitó, que todo eso obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados, no vamos a tener victoria sobre el pecado. Porque aquí al final tenemos un cuadro clínico. ¡Wow! ¿Entiendes? Exactamente. Y si nos llevamos ese cuadro clínico a evaluar cada uno de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Un diagnóstico malo. Vamos a estar siempre mal. Un diagnóstico malo porque no reconocemos que el mal está en nosotros. Para la deficiencia, para la autonomía, etcétera. Hay bastante. Entonces la responsabilidad del pecado en el hombre es del hombre mismo, no de Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Es como esto, cuando uno está en ese dilema de pecar o no pecar, va a prevalecer el deseo más fuerte que haya en ese momento. Si el deseo de agradar a Dios o si el deseo de satisfacer un acto que no es conforme a la voluntad de Dios. El deseo que en ese momento esté más fuerte es el que va a ganar. Por eso la Biblia nos instruye a darle muerte al viejo hombre, o sea, a sujetarlo, para que él no siga, porque tenemos una lucha interna, para que él no venza sobre nosotros, sino que nosotros venzamos sobre él. Y es tan práctico, o la Biblia nos dice tan práctico eso, que cuando nos dice a nosotros como hombres, marido, amad a vuestra mujer, así como que estamos a la iglesia, eso es una forma de vencer el pecado, porque ¿cuál es la reacción natural del hombre varón en cuanto a la esposa?
a tratarla como le dé la gana. También le dice a la mujer que se sujete al hombre. ¿Cuál es la reacción natural de la mujer por la caída? Querer ser más que el hombre. Entonces cuando tenemos conciencia de eso, podemos tener victoria sobre el pecado. Esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Comentario hasta acá? Bien, entonces el segundo punto es que la doctrina de la depravación total enseña que la responsabilidad del pecado recae en el hombre y no en Dios. Tercer punto. La doctrina de la depravación total enseña que el primer pecado de Adán tuvo consecuencias desastrosas para el resto de la humanidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pelagianismo? Que decía que el pecado de Adán no afectó a la raza humana, sino que cada hombre peca por imitación, o sea, por lo que ve en su entorno. Fíjese, es bastante interesante, ¿no? Cuando se quiere negar una realidad, es como dicen los psicólogos dicen que el delincuente no es delincuente porque nació delincuente, sino porque su entorno lo moldeó así. Le echan la culpa al entorno, pero no a la persona que es la responsable de sus actos. Siempre está la tendencia a culpar a otro. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios lo estaba llamando? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. La misma historia. Siempre la responsabilidad, que es el punto anterior, se la vamos a querer tirar a otra persona. Siempre van a querer el ser humano tratar de engañar a Dios y a Dios no le engaña. ¿Cómo decía? Sí, que no es uno. Que no es uno. Entonces, ¿cómo puedes autovalorarte si tú mismo no te estás valorando realmente como él? Uno no te estás aceptando como él. Por eso ven la importancia de entender la doctrina de la gracia, que es la manera como nosotros llegamos a saber que somos salvos. Y todo pasa por la raíz del ser humano, que el problema está en el pecado de Adán. Es como una película, sí, así tal cual. Pero nosotros vivimos en el ahora, sí. Vivimos en el ahora, nuestros descendientes vivirán en el después, en el futuro. Ok. Entonces, enseña que el primer pecado de Adán tuvo consecuencias desastrosas para el resto de la humanidad. Vamos nuevamente bueno, no vamos a leerlo, pero Romanos 5, del 12 al 21, dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre en la muerte, por cuanto todos pecaron. O sea, Romanos 5, 12 en adelante enseña que el pecado de Adán tuvo consecuencias en el resto de la humanidad. 5. Del 12 en adelante. Vamos a leer un momentico el 12, que es clave en este punto, ¿no? Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado de Adán sí tuvo consecuencias en el resto de la humanidad. Entró el pecado y a su vez la muerte. Y la evidencia de que todo hombre peca es que muere. Todos nos vamos a morir. Les doy esa noticia. Si no la sabían. Adoren en su tiempo, exactamente. Adoren en su tiempo. Pero la evidencia del pecado de la humanidad es la muerte. Vamos a ver más adelante que eso nos va a responder a una pregunta que a veces nosotros nos hacemos, ¿no? Bien, preguntas hasta acá. ¿Comentarios? Cuarto punto. ¿Qué enseña la doctrina de la depravación total? La doctrina de la depravación total enseña que el hombre natural no entiende el evangelio porque tiene ojos y no ve y oídos y no oye como resultado de su corazón endurecido por el pecado. La doctrina de la depravación total enseña que el hombre pecador no entiende el evangelio. No lo va a entender por más que se lo enseñe con peras y con manzanitas. No lo va a entender. Entonces, hay un detalle allí. Vamos a buscar Isaías 6, del 9 al 10. Allí está hablando Dios acerca de la condición de su pueblo Israel, pero que es la condición del ser humano. ¿Ah? Tabla. ¿Cómo así? Tabla ok. No entiendo. Tiene que venir el Espíritu de Dios a iluminar su mente. Bueno, se vuelve duro, sí, ¿no? Es que Pablo, ¿usted cree que Pablo no se convirtió de la noche a la mañana?
Sí, aunque a veces es difícil determinar eso, ¿no? Pero a veces uno ve casos de personas que se le han predicado tanto el evangelio y se ponen, van de mal en peor, que uno dice, oye, yo lo he llegado a pensar. Sin embargo, como yo no soy omnisciente, yo no lo sé todo, siempre está ¿cómo se llama? Ese beneficio de la duda, de que quizá en un momento determinado Dios toque a esa persona. Como le digo, el apóstol Pablo era un hombre duro. Él no se convirtió de la noche a la mañana. Es más, tuvo Dios que tumbarlo al suelo, hacerlo comer polvo para que él reconociera. Arrastrarlo. Sí. Pero después de mucho sufrimiento que se pudo haber evitado. Después de mucho sufrimiento que se pudo haber evitado. Isaías 6, del 9 al 10, dice de la siguiente manera. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Y está diciendo oíd bien, pero no, dice no van a entender. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él santidad. Está hablando Dios que le dice al profeta, habla para que no entiendan, cierra los ojos para que no vean, cierra sus oídos para que no oigan. Ese es el juicio de Dios en el pecador. Volvemos a lo que es la gracia de Dios. Si Dios no hace algo a favor del hombre, el hombre, por más ojos que tenga, oídos que oigan, no va a entender. Allí mismo en Isaías 44, 18. Dice, 44. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y esto habla de la depravación total o de la corrupción radical del ser humano. Pero hay más. Estas mismas palabras las usó nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio la explicación de lo que quiso decir Isaías también. Mateo 13, hablando de la parábola del sembrador. Mateo 13, del 14 al 16. Jesús habla de la parábola, pero no le explica a su audiencia. Más adelante, en ese mismo episodio, sus discípulos lo llamaron aparte y les pidió que les explicara. Dice el 10, 13:10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué las hablas en parábolas? Dice el 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso se llama elección incondicional, que es el punto que veremos la semana que viene, Dios mediante. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, ok. Vamos al 14, que es el medular, dice, de esta manera se cumple. Sí. Dice el 13, bueno, vamos a leer el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen y entiendan. De esta manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El hombre natural no entiende el evangelio. Y finalmente, 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente, porque para él son locura y no las puede entender. Eso enseña la doctrina de la depravación total, que el hombre natural sin Cristo no entiende el evangelio. Sí. Quinto punto. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la depravación total? La doctrina de la depravación total enseña que la salvación del hombre requiere un milagro de la gracia de Dios en el corazón. Jeremías 31:33 habla. Jeremías fue el profeta que habló mucho sobre el nuevo pacto, ¿no? De hecho, cuando Jesús en la última cena, cuando levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, estaba citando a Jeremías. Jeremías 31, que enseña que la salvación del hombre depende de un milagro de Dios, o requiere de un milagro de Dios.
de la gracia de Dios en el corazón. O sea, le repito, la doctrina de la depravación enseña que la salvación del hombre requiere un milagro de la gracia de Dios en el corazón. Jeremías 31, 33 al 34. 31, 33 al 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿En qué le dio la ley en el monte Sinaí? En una tabla de piedra, ¿se acuerdan? Pero aquí dice, daré mi ley en su mente. ¿Y en dónde la escribió? En piedra, ¿no? Dice, pero aquí dice, y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Alábala que él vive. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí dice que todos me conocerán. Un dato que enseña la teología reformada es que cuando la Biblia dice todo, no significa en absoluto todo. Porque aquí dice que todos me conocerán. Pero ¿será que todo el pueblo de Israel en ese momento y toda la raza humana hasta el día de hoy ha conocido a Jehová? Pero dice que todos. Ahora, ¿cuál serán ese todo que hemos hablado hasta ahora? Una palabra clave. Los escogidos. Esos son el todo de Dios. Porque aquí habla de todos. Entonces, porque ese otro de las cosas que nos vamos a conseguir. No, que la Biblia dice todos los hombres, pero no siempre todo significa todo. Porque en Lucas, cuando habla del censo que el emperador romano pidió que se hiciera, dice Lucas, que el emperador ordenó que todo el mundo fuese empadronado. Está diciendo todo el mundo. Pero cuando cuando dice Lucas todo el mundo, ¿a qué se refiere todo el mundo? A toda la población que vivía dentro de la frontera del Imperio Romano. Ese era todo el mundo. Entonces todo no es todo en la Biblia siempre. O sea, no es un absoluto, porque entonces tendrían que haber estado todos los de África, que era desconocida en ese momento una parte del continente, todos los de Asia, todos los de Europa y todos los de América. Entonces, eso enseña que la salvación del hombre depende de un milagro de Dios. Ezequiel 36. Ezequiel 36 tiene una particularidad de que va de la mano con Juan 3. Ezequiel 36, 26 al 27. 36, 26 y 27 dice así. 36. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se acuerdan de cuando Jesús le dijo a Timoteo es necesario nacer de nuevo? Y Timoteo Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? Y Cristo le contesta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes, no entiendes? Estaba hablando de Ezequiel de 36. A mí me imagino yo, mi hermano, que cuando la Biblia te habla de primero que cuando Dios le dice, sembraré en tu corazón y tu mente, ahí está transmitiendo hasta a lo que estamos aprendiendo, algo así. Más o menos me voy a entender. Hay una acción activa de Dios en el pecador, que el pecador la recibe de manera pasiva. O sea, el pecador no hace nada para que Dios le cambie el corazón, excepto confesar que Jesucristo es Salvador, pero eso viene después de la regeneración. La regeneración precede a la fe. Eso es lo que enseña la Biblia. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Antes no podemos verlo. Porque es imposible pasar por eso sin saber la fe. No sé si se puede. Pero queda un pegote ahí en el piso. Queda peor, queda una mancha. Que dice, Dios no llama a los calificados, no es un punto de calificación.
Entonces, entonces, cuando Jesucristo le dijo a Timoteo, eres tu maestro de Israel y no entiende, él estaba citando a Ezequiel. Nicodemo sabía de este pasaje, pero no entendió. Nuevamente, la gracia en el Salvador o la salvación en el pecador sucede por un milagro de Dios, que Nicodemo en ese momento no le entendió, habiendo leído las Escrituras. Entonces, Ezequiel 36 va de la mano de Juan 3, cuando habla del nuevo nacimiento. Bien, ¿comentario hasta acá? Ok. ¿Pregunta? Ustedes lo ven claro, pero ustedes intenten enseñarle eso a otro hermano que no crea igual. Sí. El hijo del diablo no lo va a bajar. Sí, dale la razón, pues. Hay un decir que la razón se le da a que la tiene, no, pero a veces hay que darla para que no se encienda el fuego. Sí. Bien, ya hemos visto lo que realmente enseña la doctrina de la depravación total o corrupción radical de la humanidad. Ahora, la otra pregunta, vamos a bordear la arepa para que no se nos queme. ¿Qué no enseña la doctrina de la depravación total? ¿Qué no enseña? Ya vimos qué enseña, ahora vamos a ver la otra parte de la arepa que no enseña. Primero, la doctrina de la depravación total no enseña que todos los hombres sean igualmente malvados ni que manifiesten el mismo grado de maldad a lo largo de sus vidas. En otras palabras, no enseña que el hombre es tan malo como pudiera ser. Eso no lo enseña. Sí, porque está la imagen de Dios en el hombre. Entonces, ahí tenemos que entender, saber distinguir entre depravación total, que es lo que estamos viendo hasta ahora, de depravación absoluta. No son iguales. La depravación total enseña que todos los aspectos del ser humano, como el intelecto, las emociones y la voluntad, fue corrompida por el pecado. Esos son los tres elementos que componen a una persona. Intelecto, que piensa, razona; voluntad, que toma decisiones; y emociones, que es lo que siente. Esas tres áreas del ser humano fueron afectadas por el pecado. Esa es la depravación total. La depravación absoluta sería que el hombre es tan malo como pudiese ser. Y eso no lo enseña la doctrina de la depravación total. Porque todos los seres humanos, Jesucristo mismo lo dijo, que hombre de ustedes, que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si su hijo le pide pescado, le da una serpiente, o si le pide un huevo, le da un escorpión. Y dice Jesús, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Jesucristo está reconociendo que el hombre es malo, pero le sabe dar buenas dádivas a sus hijos. La enseñanza del Padre Salud. Entonces, por ningún motivo, la doctrina de la depravación total enseña que el hombre es tan malo como pudiese ser, porque todavía está la imagen de Dios en el hombre, y esa imagen está allí manifestándose, por ejemplo, en el amor de una madre a su hijo, o de un padre a su hijo, siendo que están afectados por el pecado, los dos, hermano Níger. No le enseña porque pienso yo que al enseñarlo, entonces dividiera a Dios siendo bueno y siendo malo a la vez. Pienso yo que es así. Entonces, así como dice la palabra, no teniendo pecado alguno, pero la cosa buena a sus hijos, es porque no viene de parte del Señor. Sí, por todo. Es la broma, se lo seguimos atacando al entorno, a los demás, al diablo. Al de la manzana, A un pecado, no yo. Siempre metiendo la puerta. Porque vemos ahí, tenemos eso, claro, pero cosas que estamos claros que está claro que si tú haces eso, tal, lo voy a hacer, y voy a pagar, hay otra cosa que enseña la teología reformada, y es que Dios trata con la humanidad mediante cabezas. O sea, cuando Dios trata con una familia, trata con la cabeza del hogar. Adán fue nuestra cabeza en el huerto del Edén. Cualquiera de nosotros que hubiese estado en lugar de Adán hubiésemos hecho lo mismo. Cualquiera, porque Dios, volvemos al problema del mal. Dios creó al hombre bueno y recto, pero él puso el árbol de la ciencia de bien y del mal y le dijo no coma de este árbol. O sea, en Adán estaba la voluntad para pecar o no pecar.
Como decía Agustín, Adán tenía poder para no pecar y poder para pecar. Decisión propia. Pues, ¿Cómo? la decisión propia de él. Porque Adán y Eva sí tuvieron libre albedrío, absoluto. Y por eso es que Pero- no hacer que el condenado a todo esto que estamos Ujú. Pero cualquiera de nosotros hubiese, en lugar de Adán hubiese hecho lo mismo. Cualquiera, cualquiera. Entonces, eso es así. Bien, lo segundo, la doctrina de la depravación total, o segundo punto, la doctrina de la depravación total no está en desacuerdo con que en el hombre natural existan rasgos de bondad debido a que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que hablábamos a la palabra de Jesús, existen todavía esos rasgos de bondad. O sea, el hombre no es tan malo como pudiese ser siendo corrupto. Ahora, algo que sí llama mucho la atención es lo siguiente, ¿no? Nosotros en el siglo XX conocimos el caso de un personaje que es el más malvado de toda la historia. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Fue en el siglo XX, el alemán. Era alemán. Ajá, ¿cuál? Ah, exactamente. En el ser humano ahí está el potencial de ser tan malo como ese hombre, cualquiera. Es más, dicen por allí que el dinero corrompe a las personas, el dinero y el poder. El dinero y el poder no corrompen, solamente delatan lo que hay en el corazón del hombre. Ponga a una persona en poder con dinero, usted va a ver cómo se manifiesta, pero no es que el cargo lo está haciendo ponerse así, sino que está sacando todo lo que hay en su corazón en ese momento. ¿Verdad? Entonces no es que el poder o el dinero corrompa a las personas, es que el hombre manifiesta la corrupción que hay en él. Si quieres se cambia de silla. Ay, ay, ay. Ahora bien, es necesario aclarar que lo que esta doctrina refuta es que dicha imagen haya quedado inalterada, o sea, no podemos pensar de que la imagen del hombre haya quedado inalterada y que todo hombre después de Adán nace sin pecado, que es justamente lo que hemos venido hablando a lo largo de este capítulo. Que haya quedado inalterada sin corrupción o cambio, puesto que la Biblia afirma que los hombres son esclavos del pecado. O sea, no se puede negar que el hombre tiene bondad, pero tampoco podemos negar que el hombre es esclavo del pecado. Es lo que nos enseña la doctrina de la depravación total. O sea, no niega que haya rasgos de bondad en el ser humano, pero tampoco deja de negar de que el problema sigue siendo el pecado. ¿Ah? Sí, está relacionado. Tercer punto. La doctrina de la depravación total no desestima que los hombres busquen el favor de Dios en diversas condiciones negativas, más rebate o refuta que estos puedan entender su estado de condenación, que pueden arrepentirse, abandonar sus pecados y creer y obedecer a Jesús como su Salvador y Señor sin un cambio de corazón efectuado por Dios o por la gracia de Dios. Es decir, nosotros no negamos, la doctrina de la depravación total no niega que el hombre quiera acercarse a Dios. El asunto es con qué motivo lo hace. Ese es el punto. ¿Con qué motivo el hombre se acerca a Dios? Porque el ser humano es por naturaleza oportunista. Siempre busca un beneficio de algo. Siempre busca sacar provecho. A nuestro Señor le pasó. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? Al día siguiente lo buscaron y Jesucristo le dijo, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. En otras palabras, me están buscando por interés. ¿Cuántas personas en un momento de dificultad no claman a Dios y cuando esa dificultad pasa se olvidan de Dios? Exactamente. O sea, el hombre no se acerca a Dios, o sea, no se niega que el hombre se acerque a Dios, pero el asunto es con qué motivación lo hace. ¿Cuánto de lo que, bueno, Jesús hizo muchos milagros en su tiempo? ¿Cuánto de lo que fueron objeto de un milagro por parte de Jesús no estuvieron aquel día gritando crucifícale, crucifícale?
y recibieron un milagro de Jesús. Ese es el asunto. Ahora, en cuanto a que el hombre no pueda reconocer su condición, se debe a que Dios no efectúa un cambio en su naturaleza. Me gusta mucho el ejemplo que pone el pastor Silvio Michelén del samuro y la paloma. No sé si lo habrán oído. Él dice, si yo a un samuro lo pongo en 2 platos, carroña, o sea, carne podrida, y alpiste o girasol, y le doy a escoger libremente, ¿qué va a escoger el samuro? Y si yo a una paloma le hago lo mismo, ¿qué va a escoger la paloma? ¿Y por qué sucede eso? La naturaleza del samuro lo hace comer carne de carroña, la naturaleza del ave la hace comer alpiste, alimentos limpios. Y están escogiendo libremente. Yo no le estoy diciendo al samuro comer piste. Entonces, sí, entonces, ¿qué debe suceder en la vida del samuro para que en lugar de querer comer carne podrida, coma alpiste? Siendo samuro. No exactamente, porque al final si él aprende a volar. Pero me dice todo el mundo que la mañana. Se marea. ¿Qué debe suceder entonces en la vida del samuro o en la naturaleza del samuro para que deje de comer carne y siga siendo samuro? Tiene que haber un cambio en su naturaleza. Tienen que cambiar la naturaleza de samuro por una de paloma para que pueda comer alpiste. Fíjate, Dios nos cambia a nosotros por su gracia, por su bondad, su poder, pero seguimos teniendo nuestro mismo color de piel, nuestro cabello, seguimos teniendo nuestra estatura, no dejamos de ser como éramos antes de conocer a Cristo, pero ahora con una naturaleza cambiada. Pero siempre está allí esa naturaleza de ese carnívoro. Sí. No sé si vieron una película por allí, no es muy recomendada, ¿no? Pero Madagascar, cuando se caen en la isla, que estaba el león con la jirafa y el león estaba acostumbrado a comer carne de la que le daban en el zoológico, pero cuando se dio esa necesidad se quería comer a la cebra. Se estaba manifestando su naturaleza carnívora. Bien. ¿Ah? Eso claro, porque es un... Pero en la vida real no sucede eso. Bien. Pero eso pasó en la vida real. No sé si llegaron a escuchar de los sobrevivientes de los Andes, que recientemente un conocido canal de streaming sacó una película. Esa fue de unos jugadores de rugby, creo que eran argentinos, iban hacia Uruguay o Holanda, Uruguay y iban a Argentina. No sé si iban viajando y el avión se estrelló en medio de los Andes. Y duraron no sé cuántos meses allá. Y como estaban en los Andes, en la cordillera, pues todo era frío y lo que se iba moviendo la carne no se descomponía. Tuvo que llegar un momento que tuvieron que comer la carne de los que estaban muertos, porque si no se iban a morir, hasta que lo rescataron. Entonces, bueno. Bien, vamos a terminar con esto. Para reflexionar, aquí vamos a dejar también algunas dudas. Para reflexionar, si el ser humano nace inocente, entre comillas, o sin pecado, porque la Biblia señala que la condición natural de todos los seres humanos es al pecado, lo que leímos en Romanos 3:10 en adelante.
nace inocente o sin pecado, porque la Biblia declara que la condición natural del ser humano es al pecado. Es una reflexión que debemos tener en cuenta. O sea, es como esto, la ciencia utiliza el método científico que se basa en la observación. Si un fenómeno se repite muchas veces, se puede establecer una ley. Si nosotros vemos que en la humanidad el pecado no desaparece, entonces concluimos que el ser humano tiene una tendencia al pecado. No nace inocente. O sea, la observación natural nos dice que hay pecado y que eso corrompe la humanidad. No te deja. Y vamos a ver esa evidencia. ¿Tú sabes lo que hace? Sí. Lo que pasa es que cuando habla de niños es porque el niño es moldeable. A un niño que le dice una mentira y la va a creer. A un adulto le dice una mentira, el adulto va a razonar y se la va a decir la verdad. Un niño es respeto. Por eso es que la edad, y por eso la Biblia enseña en Deuteronomio 6 que los padres son los responsables de la educación de los hijos. No el Estado. La escuela te enseña conocimiento, pero no te enseña valores. El carácter de un niño se forma en el hogar y el padre es responsable, dice Deuteronomio 6, y estas palabras enseñarás a tus hijos, no también cuando te levantes o te cueste, en todo momento. O sea, la educación de los hijos es de los padres, no del Estado, porque esa es su etapa en la que es moldeable, ahí se forma el carácter. Ok, otra reflexión. Esta me ayudó mucho en ciertos debates donde he estado en algunos grupos y responder lo que te acabo de decir de los niños. ¿Cómo es posible que los niños mueran si nacen inocentes? ¿Cómo es posible que los niños mueran? La Biblia enseña que la muerte es una consecuencia directa del pecado. Romanos 5:2. Si un bebé muere es porque trae la condición pecaminosa consigo. Hay niños que se mueren por aborto espontáneo, mueren antes de nacer, mueren naciendo, mueren después de nacer y no han llegado al año de vida. Si hay una inocencia absoluta y total, ¿por qué se mueren? Esa es una pregunta que cuando alguien le quiera debatir que nacemos con pecado, es un buen argumento, porque la evidencia del pecado es la muerte. La evidencia del pecado es la muerte. Cualquier persona muere, tenga la edad que tenga. Porque cuando nosotros hablamos de la deprobación total, algunos quieren ridiculizarnos, ¿no? Entonces nos ponen la imagen de un bebé y dicen, mire que niño tan inocente, mira esos ojitos, mira esos cachetes que provoca estrujárselo. ¿Cómo puede ser depravado un bebé? Esa es una cosa que le van a decir. ¿Cómo puede ser depravado este pequeñito? Y se muere igual. La Biblia dice que por ese pecado entró la muerte. Sí. 5:12. Amén. Otra reflexión. Presten atención por acá. La muerte es la evidencia